Hola querido hermano y hermana, soy el pastor Antonio Jr. y estoy aquí en mi casa orando. Estaba meditando y el Señor tocó mi corazón para compartirte una reflexión bíblica para hoy. Saben, hermanos, cuando vemos a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que ese pueblo era muy idólatra. Tenían muchas idolatrías, adoraban a otros dioses. Y pensamos que ese pueblo era rebelde, terco, desobediente. Hermanos, hoy los ídolos, para los evangélicos, principalmente los ídolos, no son visibles, pero son ídolos invisibles que están en nuestro corazón. Jesús dijo que el dinero es un ídolo, un falso Dios. Él incluso divide nuestro corazón entre servir a Dios o a Mamón, el Dios del dinero. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, o vas a agradar a uno y desobedecer y desagradar al otro, o viceversa. Hermanos, ese es solo un ídolo, pero hay una frase que dice que nuestro corazón es una fábrica de producir ídolos. Hermanos, nosotros adoramos al equipo de fútbol, adoramos tal vez al pastor de la iglesia, al líder de la célula. A veces admiras tanto a alguien que lo pones en un pedestal casi como a Dios. ¿Cuántas relaciones, hermanos, Dios permite que la relación termine, que el noviazgo termine? ¿Por qué? La persona no supo manejarlo y puso su esperanza, su confianza en el ser humano. Hermanos, la gente adora muchas cosas. Y el primer mandamiento es, no harás para ti ninguna imagen de escultura. Yo soy el Dios vivo y verdadero, hermanos. Dios jamás quiso un sustituto. Él quiere ser nuestro Dios exclusivo. Nosotros somos su propiedad. Amén. Y quiero comentar contigo aquí sobre una promesa que Dios le hizo a Abraham, que Abraham sería padre de multitudes. Sé que casi todos ya conocemos esa historia. Pero cuando Dios hizo una alianza con Abraham y él creyó en el Señor, que Dios libraría a su propio hijo Isaac cuando él fue a sacrificar a Isaac. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, que Abraham realmente creía que Dios iba a resucitar a su hijo, porque él había entendido el mensaje del Evangelio. Persona que escuchó el mensaje del Evangelio de una forma clara. Dios honró su fe, pues cuando iba a sacrificar a su hijo, un ángel detuvo su mano. Después Dios proveyó un cordero que estaba allí atrapado entre los arbustos, y él lo tomó y sacrificó al animal en lugar de su hijo. Jesús, hermanos, es el cordero que vino para quitar nuestro pecado. Por eso Jesús murió por nosotros, para que no tuviéramos que estar en la cruz. No sé cuál es la lucha, la batalla que has estado pasando, pero quiero decirte que la peor tormenta ya pasó. Amén. Todo lo que estás enfrentando hoy, Jesús ya lo venció en tu lugar. Por eso es momento de que pongas tu fe en Él, tu mente en Él y que tu corazón pueda estar totalmente enfocado en Él. Entonces, la Biblia dice aquí en Génesis 15, versículo 11, que cuando Abraham hizo una alianza, él hizo un ritual ahí de consagración al Señor. En ese momento, las aves de rapiña empezaron a descender sobre los cadáveres, sobre esos sacrificios. Pero Abraham las ahuyentaba, él las echaba fuera. Hermanos, esas aves representan los ataques espirituales. El diablo quería frustrar el plan de Dios aquí desde el principio, pero Dios dio el libramiento a través de Abraham, pero Abraham tuvo el discernimiento y él expulsó esas aves. ¿Y sabes qué pasa? En el versículo 12 te lo voy a leer. Abraham tuvo un sueño de algo que sucedería en el futuro. Con mucha atención dice. Así, ¿ok? Al ponerse el sol, Abraham fue tomado por un sueño profundo, y de repente vinieron sobre él tinieblas densas y aterradoras. Entonces el Señor le dijo, sepa que sus descendientes serán extranjeros en una tierra que no les pertenecerá, donde también serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a la que servirán como esclavos, y después de todo saldrán con muchas riquezas. Amén, hermanos, déjenme decirles una cosa. Dios es el Dios del pasado, presente y futuro, el alfa, el omega, principio y fin. Dios ya sabía lo que ocurriría después. Y eso no significa que Dios sea malo, no, sino que Dios ya sabía que eso iba a pasar.
Y Dios le habló a Abraham a través de ese sueño. Le dijo a Abraham: tu descendencia lamentablemente será esclava, será oprimida durante 400 años. Después, yo voy a castigar, que en este caso es el faraón, yo voy a castigar al faraón y voy a hacer que ustedes salgan con muchas riquezas. Hermanos, aquí me muestra una cosa: Dios permitió el mal en la vida del pueblo de Dios. Tal vez estás enfrentando una gran batalla mientras me escuchas. Sepa una cosa, independientemente de la causa de esa batalla, de esa prueba, Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tenía el control de la descendencia de Abraham. Ahora te leeré otro pasaje en Génesis 46, la continuación. Pon atención. Esta vez, ahora, Dios está hablando con un descendiente de Abraham. Recuerda, Abraham, Isaac y Jacob. En este caso, aquí ahora es el nieto de Abraham, Jacob. ¿Recuerdas que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel? A veces Dios lo llama Israel y otras veces Jacob. Voy a leer para ti lo que Dios le dijo a él, al nieto de Abraham. Pon atención. Y Dios le habló a Israel por medio de una visión nocturna: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo mismo bajaré a Egipto contigo, y ciertamente te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Amén, hermanos. Vamos construyendo esta historia juntos conmigo. Dios hizo una promesa a Abraham, hizo una promesa a Isaac, y ahora está haciendo una promesa a Jacob. Y él dijo: yo voy a bendecir a tu descendencia, haré de ustedes una gran nación, y estaré contigo cuando bajes a Egipto. Recuerda que Jacob era el padre de José. Todos conocemos su historia. Fue vendido por sus hermanos y hasta que Dios hizo de José el gobernador de Egipto, la segunda persona más importante de Egipto, solo por debajo del faraón. Hermanos, Dios estaba con el hijo de Jacobo, solo que Jacobo, él tenía una preocupación muy grande porque pensaba que su hijo había muerto, pensaba que su hijo había sido capturado por algún animal. Él no sabía cuál era su destino, porque la Biblia dice que los hermanos le dijeron al padre que ya no había solución, hermanos. Pero aquí vemos el cuidado, el cariño de Dios por sus hijos. Y el Señor dijo: la mano de José cerrará tus ojos. O sea, te vas a reencontrar con tu hijo Jacob, te vas a encontrar con José, tu hijo querido. Y otra cosa, vas a tener un final de vida feliz, bendecido, porque tu hijo, él va a cerrar tus ojos. Recuerda, seguramente ya lo has visto en alguna película, cuando alguien muere, alguien va y le cierra los ojos. Es una señal de respeto, es una señal de honor, de que esa persona va a dar continuidad a la descendencia, ¿me entiendes? Y Dios estaba diciendo: mira, voy a multiplicar tu descendencia, pero ahora quiero seguir leyendo contigo la continuación. Y aquí nos muestra que José ya llevaba mucho tiempo gobernando Egipto. Sabemos, hermanos, que nadie permanece para siempre en esta tierra, solo estamos de paso. Y José terminó muriendo. Aquí es donde entra la cuestión, hermanos. Cuando José gobernaba, Egipto tuvo gran riqueza. Dios bendijo y la familia de José fue a vivir con él. Más de 70 personas formaban parte de toda su familia, vinieron a vivir con él. Y a partir de ese grupo de personas empezaron a multiplicarse en Egipto. Ahora te leo la continuación. Escucha lo que dice Éxodo 1:6-7. Dice así: mira, ahora bien, murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas eran fértiles, se multiplicaron, se volvieron numerosos y se fortalecieron mucho, tanto que llenaron Egipto. Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada sobre José. Y dijo a su pueblo: miren, los israelitas ahora son numerosos y más fuertes que nosotros. Tenemos que actuar con astucia para que no se vuelvan aún más numerosos y, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos, luchen contra nosotros y huyan de Egipto. Entonces pusieron sobre ellos jefes de trabajos forzados para oprimirlos con tareas pesadas. Hermanos, aquí nos dice que entonces surgió un nuevo faraón, una nueva generación, y ese faraón no sabía nada sobre José. Desconocemos el contexto de esa época. Puede ser que él no quiso saber nada sobre José. Es muy improbable que no supiera nada, porque José trajo una riqueza enorme a Egipto. Dios,
a través de él, salvó muchas vidas, incluso a la familia de José, del hambre que vino sobre la tierra. Pero de cierta forma, él no quiso saber de la generación de José, ni de lo que él hizo. No quiso honrar a su descendencia. Y la descendencia de José empezó a crecer tanto, hermanos, y se convirtió en un pueblo tan numeroso que el faraón tuvo miedo. Pensó, este pueblo crece mucho, quizás se rebelen y se unan a nuestros enemigos. Entonces vamos a esclavizarlos. Hermanos, conocemos esa historia. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante 400 años. ¿Recuerdas el sueño que Dios le dio a Abraham? Ellos se convertirían en esclavos. Aquella pesadilla se hizo realidad. Ahora, ellos estaban ahí teniendo que trabajar penosamente. Y muchas veces no entendemos por qué Dios permitió esa esclavitud. ¿Por qué será que ese pueblo, que era un pueblo de Dios, descendencia de Dios, tuvo que pasar por tanta aflicción? Imagínate tú. Hoy, hermanos, vemos en nuestro país, vemos cuánto la política muchas veces gobernada por hombres malos, hombres que no temen al Señor. Hermanos, desde que nací, oigo críticas a los políticos, ya que la corrupción es un cáncer en nuestra sociedad. Ahora, imaginen a ese pueblo, hermanos, que morían, y venía la siguiente generación, y otra, y ellos no veían señales de mejora. Tal vez te preguntes, ¿pero por qué ese pueblo se volvió esclavo? ¿Será que es solo porque el faraón no se acordó de la descendencia de José? Hermanos, les voy a mostrar la verdadera razón por la que ese pueblo fue esclavo en Egipto, hermanos. Todos sabemos que cuando ellos se multiplicaron ahí dentro del palacio del faraón, Dios levantó a Moisés. Él entendió que ese pueblo esclavizado era su propia familia, era el pueblo que él amaba, y entonces quiso defender a ese pueblo esclavizado y terminó matando al egipcio. Él huyó al desierto y permaneció ahí 40 años. Hasta que Dios habló con él en una zarza ardiente, en una zarza que estaba en llamas, y Dios lo llamó para liberar al pueblo. Hermanos, sabemos que cuando Dios usó a Moisés para presentarse ante el faraón y pedir la liberación del pueblo, el faraón endureció su corazón. Era un hombre malo, eso es verdad. Él representaba ahí a Satanás, ¿saben? No vas a ver la palabra Satanás en el Antiguo Testamento, pero él estaba presente entre líneas, tras bambalinas. Eso es porque no se hablaba de Satanás en el Antiguo Testamento, porque la gente aún no tenía un conocimiento profundo sobre el mundo espiritual como lo tenemos hoy, porque con Jesús ahí entendimos que realmente tenemos un adversario que es Satanás. Sabemos que hay principados y potestades. El Nuevo Testamento abre ese telón delante de nosotros, algo que en el Antiguo Testamento no encuentras. Pero sabemos que Satanás estaba ahí detrás. Y aún el diablo, hermanos, no hace nada que Dios no permita. Y sabe lo que pasó. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo, pero el faraón se negó. Entonces Dios envió plagas, y cada una era para humillar y destruir a los dioses egipcios. Cada una de las 10 plagas representaba que el Dios vivo y verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra, era más fuerte que los dioses de Egipto. Pero, hermanos, ahí es donde entra la cuestión. Es por eso que quise grabar esto contigo. ¿Qué dice la Biblia? Que Moisés liberó al pueblo, cruzaron el Mar Rojo y ahora estaban entrando en la tierra prometida a través de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Entonces, Josué, él nos revela la razón por la cual el pueblo fue esclavizado durante 400 años, que es algo que mucha gente no sabe. Quiero leerte esto. Mira lo que él dijo en Josué, capítulo 24, versículo 14. Él dice así: miren, teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Hermanos, no sé si notaron, pero él reveló un secreto aquí. Porque la Biblia es como una búsqueda del tesoro, por así decirlo. Por eso es importante que estudiemos la Biblia, porque la Biblia está llena de perlas para que las encontremos. Y aquí él dijo lo siguiente: mira, yo y mi casa serviremos al Señor. Y les pido a ustedes, teman al Señor, sírvanlo con integridad y no hagan como sus antepasados, que adoraron en Egipto a los dioses falsos, ¿entienden? Entonces aquí él nos dio una clave espiritual.
Hermanos, ese pueblo fue esclavizado en Egipto porque se encariñaron con los dioses egipcios. Así es, 400 años, hermanos, de esclavitud. ¿Saben por qué? Ellos empezaron a gustarles los dioses de Egipto, hermanos. Existía un dios para la fertilidad, otro para la prosperidad y uno para cada aspecto de la vida. Y los hebreos, ¿verdad?, que estaban ahí, ellos solo tenían un dios para servir. Piensa en eso, la gente pensaba así. A nuestro Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no podemos ver su rostro. Mientras tanto, los dioses egipcios eran muy atractivos, hermanos. Eran dioses gigantescos, eran esculturas enormes, y esas personas se enamoraron. Esa es la verdad, hermanos. Los hebreos se enamoraron de los dioses egipcios. Y es por eso que vino la esclavitud, y voy a leer solo otro pasaje para que lo entiendas. Que realmente eso se concreta. Eso era verdad. Y fue el propio Ezequiel, el profeta Ezequiel, quien trajo esa misma revelación. Mira Ezequiel 27 en adelante y pon atención. Él dijo esto, ¿ok? Y yo les dije, desháganse todos ustedes de las imágenes repugnantes en las que pusieron sus ojos y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Pero ellos se rebelaron y no quisieron escucharme, y no se deshicieron de las imágenes repugnantes en las que habían puesto sus ojos. Y tampoco quisieron abandonar los ídolos de Egipto. Por eso dije que derramaría mi ira sobre ellos y que lanzaría mi indignación contra ellos en Egipto. Pero por amor a mi nombre, actué para evitar que mi nombre fuera profanado ante los ojos de las naciones entre las cuales ellos estaban. ¿Y ante quién? ¿Me había revelado a los israelitas para sacarlos de Egipto? Por eso los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Hermanos, aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo lo siguiente. Miren, esas personas se enamoraron de las imágenes repugnantes. Hermanos, lo que vieron en Egipto les resultó muy atractivo. Nunca habían visto algo así. Hasta hoy cuando vas allá, y yo ya tuve la oportunidad, fui 2 veces. En Egipto todo allá es gigantesco, hermanos. Es gigantesco, es monumental, hermanos, y los hebreos. Entonces ellos cayeron en esa tentación. Ese es el mensaje. Y quiero decirte algo. Si vences la idolatría, si no tienes ningún ídolo en tu corazón, ninguna persona, ninguna cosa, ningún bien material, ningún sueño. A veces, hermanos, el ídolo es tu sueño, es el sueño de casarte, es el sueño de tener un hijo. Hermanos, debemos adorar solamente a Dios. Si Dios quiere, Él hará todas las cosas. Yo creo que Dios es bueno y misericordioso. Y en el Salmo 37 dice que cuando te deleitas en su presencia, Él concede los deseos de tu corazón. Amén, Dios se complace en realizar nuestros sueños, hermanos, pero nunca podemos poner nuestros sueños en el lugar de Dios. Saben, hermanos, muchas personas no prosperan, no crecen en la vida, su vida se queda atada porque todavía tienen ídolos en su corazón. Superen esos ídolos, ¿saben? Dale la vuelta a la situación, no aceptes que nada llene tu corazón excepto la presencia de Dios. Cuando ayunas, por ejemplo, le estás diciendo al Señor, tú eres más importante que el pan, que mi comida, que mi alimento. Saben, hermanos, muchas veces estamos tan enfocados en las cosas terrenales y entonces empezamos a adorar a otros dioses, otros ídolos. Y entonces Dios, Él termina convirtiéndose solo en un complemento. Empiezas a usar a Dios para concretar tus sueños, ¿entiendes? Inviertes los papeles. En vez de buscar el reino de Dios en primer lugar, empiezas a buscar todas las demás cosas y al final buscas el reino de Dios. Hermanos, esto es idolatría. Necesitamos pedirle perdón a Dios porque cuando Dios envió las plagas a Egipto, no solo estaba humillando al faraón, Dios no solo estaba avergonzando al enemigo, pero Dios le estaba mostrando a su propio pueblo, principalmente, hermanos, Dios le estaba mostrando a los hebreos. Miren, tienen que dejar de adorar a esos dioses porque miren lo que estoy haciendo con ellos. Son polvo, no son nada. Ustedes están adorando a algo que no puede responder sus oraciones. Están confiando en alguien que no puede llenar el vacío de su corazón. Amén, hermanos. ¿Entienden? Dios no solo estaba humillando al faraón y a los egipcios, sino que también le estaba dando una lección a ese pueblo.
Ustedes necesitan santificarse, necesitan adorarme solo a mí para que yo sea el único Dios en sus vidas. Amén. ¿Entendieron? Hermanos, quiero orar por ustedes. Si eres nuevo aquí en mi canal, te pido que te suscribas. Todos los días quiero traerte un mensaje, una palabra revelada a tu corazón. Y te pido que también le des clic aquí al botón de me gusta. Eso ayuda mucho a que YouTube lo envíe a más personas. ¿Está bien? Cierra tus ojos ahora. Oremos en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, mi Dios y mi Padre. Pongo delante de ti la vida de este hombre y de esta mujer que recibieron esta palabra en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú puedas comenzar una nueva historia en la vida de ellos, Padre. Pero para eso te pedimos perdón, Dios, por los ídolos, por los dioses falsos que están en nuestro corazón. ¿Cuántas veces, mi Padre, no dejamos el pecado, Dios? ¿Cuántas veces permitimos que ciertos pecados escondidos, eso va apoderándose de nuestro ser, Padre? Y eso nos va alejando de la paz, de la verdadera paz que solo Jesús puede dar. Oh Padre, perdóname por la prostitución espiritual, perdóname Señor, perdónanos Dios, porque muchas veces nos quedamos indecisos. Y entonces Satanás viene para esclavizar, Satanás viene para castigar, y muchas veces el Señor lo permite. Padre, por amor a nosotros, para que en la esperanza del sufrimiento podamos recordarte a ti. Así como el hijo pródigo, él lo perdió todo porque puso el dinero en su corazón. Él quería la parte de la herencia, él quería el dinero por encima de todas las cosas, incluso por encima de la relación con el Padre. Y entonces él sufrió amargamente, pero fue necesario que pasara por todo eso para que reconociera que en la casa del Padre ya hay abundancia, de sobra. Hay comida de sobra, hay alegría, abundancia de alegría. Padre, extiendo mis manos y te pido que quites la ceguera espiritual. ¿Cuántas personas ahora están perdidas en el mundo, están perdidas dentro de la iglesia porque no conocen el amor, la gracia, el poder del Señor y buscan en otras cosas llenar el vacío de su corazón? Oh mi Dios y mi Padre, toca de verdad, Señor, cada vida y trae de vuelta a las ovejas perdidas. Y que nuestro corazón sea un templo de adoración, un lugar donde el Señor tenga placer en quedarse. En el nombre de Jesús, Padre, oro y te agradezco. Amén. Gloria a Dios, mi querido hermano, mi hermana, que Dios te bendiga mucho. Espero que hayas entendido el mensaje y te pido que ahora lo compartas. Envíalo al mayor número de personas posible. Sé que esta semilla caerá en tierra fértil. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo.